comenzar este tema de una forma... Andoni, si queréis venir aquí, alguien más se puede, ¿eh? Yo lo que quiero es que no sea solo una persona la que da la homilía, y está ahí una persona que también puede estar aquí perfectamente. Entonces... Y más con ese tema. Además que aquí, yo creo que de aquí estamos la mayoría abonados a ese tema. Yo creo que... Patata. Vete tú para acá, que tú sé que... Bueno, vale. Si no, queréis salir, ya está. Antoni suele estar, si queréis... Bueno, lo que vamos a hacer, que yo venía ahora con la lluvia, todo mojado, como vosotros, no creo que hoy haya nadie, bueno, si está la conserje, pues hablaremos de la muerte, y el Paco que está arriba, porque no pensaban en que viniera con la cámara. Pero hay aquí, vale. Vamos a, muy bien. Pues lo que hoy, en este tema que se titula Nuestras vidas ante la muerte, muchos dicen que ante ese tema pues solo cabe el silencio, ¿no? Y hace ya un tiempo, comenzamos, ya hace unos años, comenzamos estas jornadas de diálogos filosóficos, y antes pues siempre tenía yo la costumbre, porque lo veías ahí haciendo a los budistas, pues que si atención plena y cosas, ¿no? Me parece a mí que en estos momentos donde siempre estamos ahí con los aparatitos y tal, no vendría mal durante unos minutos, ¿eh? También es verdad que yo lo he usado en psicología y había gente que me pide, llama al 112 porque no lo aguanta el silencio. Esto, Eduardo, a veces hay que llamar al 112 porque el silencio no sé qué es lo más interesante, como nos dice a veces Eduardo. Entonces, durante unos 2-3 minutos, el que quiera, ¿no? Pues que se centre ante el tema el que hoy nos ocupa, que es nuestra vida, nuestras vidas, ante la muerte. Y entonces, bueno, pues a partir de ahora dejamos ahí un segundo, unos minutos, y luego procedemos ahí a charlar, ¿vale? Mesías más libres grandes. Sí, hay aquí una. Quizás paraguas. Ah, son paraguas. ¿De qué son? Déjalos aquí. Bueno, pues tras estas palabras tan interesantes que han sido proferidas por el silencio, procedemos a comentar. Presentaré muy brevemente el tema, ¿no? Y si alguien quiere luego intervenir, yo me llamo Miguel Ángel, veo caras nuevas. Yo creo que muchas veces, pues, el diálogo filosófico tiene que ser hablar, pero también se nutre, pues, en cierta manera de un silencio que nos habla, ¿no? Y no es poesía, es simplemente que si no estás preparado para un tema, o mejor dicho, que a veces nos enfrentamos a los temas, ¿no? Yo creo que lo que distingue a un diálogo filosófico de todos los demás, que también lo son, es que cuanto más filosófico es más, digamos, más detenido, ¿no? No tiene unas conclusiones ya hechas, yo no sé nada de este tema, ¿no? Igual que la mayoría de los temas que abordamos aquí, yo, ante ideas como si León Solo, que ha salido aquí, o el tema de los epicúreos o los escépticos, o si, bueno, los que han salido, que son muchos, ¿no? Pues muchas veces lo que pasa es que empieza uno a hablar y luego dice, ¿y qué he dicho? Porque a lo mejor no lo has pensado, ¿no? Y creo que pues es fundamental
en una sociedad cada vez, bueno, yo creo que más compulsiva, ¿no? A tener respuestas para todo. O venir, a final del debate ya es típico, que hay alguien que levanta la mano y dice, oye, os habéis apartado del tema, ya viene con su gran sabiduría y nos centra a todos los demás porque estábamos muy perdidos, cuando lo podía haber hecho una vez, ¿no? Antes, entonces como aquí damos el turno de palabra. Entonces, yo no sé lo que habéis pensado ahora en estos breves instantes de meditación, ¿no? A los cuales yo creo que la sociedad está muy poco habituada. Pero a mí me venía desde lo de la guerra de, bueno, pues de Yemen, ahora es la de Ucrania, pero es que también ha habido en Yemen y en África la cantidad de niños, niñas que desaparecen, muertos, ¿no? Y hace poco pues estuve, bueno, en un tanatorio, hace una semana, pues viendo a un señor que tenía sus 80 años, muy afable, y yo dije, va, voy a mirarle ahí en Serfunle, no es propaganda, tras la mampara, y yo pensaba que no me iba a vencer la sensación de esto que me vino, ¿no? Y todo lo que me vino es pues como un llanto interior, porque era un personaje que hasta el día que falleció pues era amable, afable, simpático, agradable, ibas al bar, que él era pues regente, y de repente pues te viene la llantina y dijo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces te encuentras con un ser que has estado interactuando con él y de repente lo ves ahí maquillado, porque ya sabéis que maquillamos la muerte, la vida y todo, ¿no? Y entonces lo que te da es una sorpresa de que la persona con la que hablabas antes, con la que podías charlar o que te trataba bien, no así en todos los sitios nos tratan bien, pues te deja perplejo con su silencio, con su mutismo. Y ves que ya no se va a levantar más, claro, de ahí. Entonces, claro, ahora os vendrán un montón de personas pues, a una cierta edad, es que ella dice, bueno, ¿y qué vas haciendo ahí acopio de los que, ¿no? De los que están vivos, de la gente que has nacido, familiares, abuelos, padres en algunos casos, y entonces pues no, el panorama es bastante certero, ¿no? Tanto que, bueno, que parece que eso de todos los hombres son mortales, de momento, pues parece que se va cumpliendo fielmente. Y entonces, nuestra vida ante la muerte, pues claro, es que yo creo que hay muchas respuestas. Si partes de la inmanencia, pues de una... Claro, hay muchas, ¿no? Si partes de que esta vida no es más, pues entonces ya dices, lo que no actúe aquí, no lo voy a poder actuar luego. Es decir, o actúo aquí, o entonces ya se acabó. Y entonces, cuando luego queréis en el diálogo pues comentar, veréis que hay una gente que sabe eso y no actúa. Yo creo que hay veces que decimos, mi vida es inmanente, es decir, se acaba aquí y no actúas, ¿no? Sabiendo que la muerte, como diría Sartre, es el cemento, es el bloque que nos paraliza, el muro, y que no hay más, ¿no? Que ya, para el individuo, para el que ha nacido, con su individualidad, su singularidad, con cada uno de nosotros, ya no hay más. Y luego están las versiones, bueno, pues de los budistas, que tienen la idea de la reencarnación, o la idea de los católicos, bueno, los que la tengan, ¿no? Pero vamos, que piensan que su cuerpo va a resucitar, porque dice Tomás de Aquino, que cuando fallecemos el día del juicio final, pues allí volveremos todos con el cuerpo. Claro, le preguntaban, ¿y con qué cuerpo? Porque hemos tenido 2 años, hemos tenido 3, has tenido ¿qué cuerpo? ¿El de adolescente? ¿El de una chica joven? ¿El que tienes ahí cuando tienes 90 años? ¿102? Pues dice Tomás de Aquino, bueno, se lo saca de la manga o como sea, dice, pues cuando estuvimos en la plenitud, ¿no? ¿Y si alguien no está en la plenitud? Bueno, eso hablemos de otra cosa, dice Tomás de Aquino que hablaba pues en latín y yo vete a saber que contestaba en la Suma Teológica. Entonces, para algunos la vida es esto, y como es esto, caben 2 actitudes, bueno, caben muchas, o pasárselo pipa, tele para acá, serie para acá, me muevo, compro cosas, tal, consumismo, caben muchas más, o cabe también el estar todo el día, joder, me voy a morir, qué horror, ¿no? Mañana mismo puede ser como Woody Allen, ¿no? Las películas, oh, qué horror, y tal, ¿no? Y caben muchas dentro de estas 2 acepciones. Y luego, bueno, la de la trascendencia, el de la trascendencia está happy, está feliz, porque dice, joder, esta vida, con lo miserable que es, luego me va a venir, vamos, esto va a ser como que todos los días te toca la bonoloto, ¿no? Debe ser, no sé, debe ser fenomenal, debe ser wonderful. Entonces, claro, lo que sí está claro, y yo no creo que sea cuestión de los filósofos, es que no, tú dices Heidegger, Sartre, nombres así, pero te coges las coplas de Jorge Manrique, a mí me sorprendieron en tercero
lengua, no en literatura, en segundo, de BUP, cuando antes estudiábamos el BUP, te coges las coplas de Jorge Manrique, el de Paredes de Nava, y dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, o el primero, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso, despierte, ¿no? Esa es preciosa, claro, eso hay que ponerse ahí. Yo creo que ahí está toda la filosofía de los anteriores y de los posteriores, porque dice mucho en esas coplas. Entonces, Pilar, vamos a morir, ¿no? Fijo, ¿no? Bueno, no lo sabemos, los científicos dirían: no, hay que probarlo. Como el pavo este de Bertrand Russell, que todos los días le traía ahí, pues eso, granos de cereal, y dice: joder, este me quiere mucho, el granero, el granjero, hasta que llegó el día del pavo de Navidad, y le cogió así del cuello y lo tronchó, y dice: se acabó el juicio inductivo. O sea, no me quería todos los días, era su juicio, ¿no? Todos los días me trae comida, mañana me trae comida, hasta que un día me rebana el cuello, ¿no? Pues así, ¿no? O no va a subir la luz, no va a subir hasta que sube, o tantas cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay, bueno, la muerte está, yo creo que hay que ser muy tonto, un idiota total, ¿eh? Esto ya no es, vamos, yo creo que a veces yo sería idiota, me voy a aplicar a mí mismo, cuando uno está viendo con todas las evidencias que te da el espejo, al cual cada vez miro menos. Pero me acuerdo cuando tenía la edad de esta chiquilla, digo, todos los días mirándote al espejo. Pero dices: joder, casi mejor no mirar. Entonces, el envejecimiento de los cromosomas de los telómeros, el envejecimiento, por muchos lifting que te hagas, que alguna hora que haces, y no soy para nada eso, todo parece ser que se confabula con esa gran tesis, conclusión, ese silogismo de que todos los hombres son mortales. Luego entonces yo también. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues te lleva a tomar posturas. Claro, si la muerte, es que la muerte te puede cambiar decisivamente. Pues, claro, si la muerte, además de que te cambia, ¿no? Pero digo antes, claro, te cambia decisivamente porque es un cambio sustancial según Aristóteles. El cambio sustancial de corrupción. Los hay de generación y los hay de corrupción. Ese es brutal, porque estás así haciendo el mico y de repente dejas de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la sensación esta de todo viviente yo creo que se explica muy bien. Hay un libro precioso, me lo preguntaba, dice uno: oye, desde Badajoz, ¿qué libro me recomiendas para esto de la muerte? Digo: joder, hay tantos, de Séneca, pero también hay, pues, de psicoanalistas que a veces tienen una intuición especial, ¿no? La negación de la muerte, de un tal Ernst Becker, que hoy se lo iba a regalar, pero valía $216 en Iberlibro, y bueno, te lo regalar, te lo fotocopio, te lo regalo el mío. Claro. Es que miras en Iberlibro y dices: joder, está la filosofía carísima, luego no lo lee nadie. El caso es eso, ¿no? Que dicho esto, pues no sé, luego vamos interactuando. Las intervenciones sí son, pues no muy largas, pero vamos, contundentes, se puede intervenir más veces y veis que hay un hondo silencio. Y sobre todo, una cosa que nos encanta a los niños y a las niñas de esta clase es que salga aquí la gente. A mí me encantaría que en el Congreso los diputados dijeran: oye, ¿queréis venir aquí a hablar y dejar de ver a estas caras? Sí, voy. No lo suelen hacer porque dicen que hay muy poco espacio. Pero bueno, se me ocurren muchas más alternativas para que se pudiera ocupar. Pues eso, acaba todo. Y si acaba todo, pues acaba todo. Es decir, que en este mismo momento, porque claro, hay que meter ahí otros conceptos que yo creo que van a salir. No es que, y aquí vamos a tocar otro tema, no es que a lo mejor me libro de la muerte, ¿no? A lo mejor vienen estos que están hechos polvo. Hay cada científico, estos en Holanda y por ahí, están hechos polvo de macro y acaban de inventar el gen de la inmortalidad. Y madre mía, como acabemos así algunos, mejor casi morir. Por una parte eso, la muerte en el momento que nacemos es un hecho, ya, es decir, estamos estructuralmente abocados a la muerte, es algo estructural. No es que digas, bueno, a lo mejor pues cambian las cosillas, ¿no? De momento es muy evidente que nacer ya implica morir, es decir, que no es que nazcamos para morir, como dicen algunos filósofos, ¿no? El Heidegger, nacemos el ser para la muerte, el Dasein que llaman, sino que ya cada día estamos muriendo, ¿no? Lo dice Séneca, y algunas advertencias, ¿no? También tan interesantes, ¿no? De Séneca, dice: vivís como si fuerais a vivir siempre, ¿no? Con esa arrogancia, esa pretensión. Y es que creo yo que se nos olvida el hecho finito, mortal, de que todo acaba, ¿no?
Claro, eso te puede dar dos posibilidades también a su vez. O dices, saber que vamos a morir nos da fuerza, ese es un psicoanalista. Si tú sabes que vas a morir, ese hecho te da fuerza. Eso lo dice Lacan, que es una de las frases, la única yo creo, y otras dos que entiendo de él. Porque, joder, hablaba, luego le cogen los seminarios y no lo entiende nadie. Yo no sé quién le entendería, y sin embargo va a haber un icono en París, un psiquiatra psicoanalista. Pues esa, ¿no? Y por otra parte, pues está bueno, pues a vivir del cuento y a ver si me aprovecho de cuantos más mejor y a aprovecharme de lo que haya por ahí. Dicho esto, bueno, pues ya sabéis, ¿eh? Salís aquí como Cicerón, dais vuestra plática. Si alguien tiene la túnica ahí en el bolso, puede salir y tal. Pues yo considero que la muerte, estas expresiones tan chulas, porque es que si no, es todo tan ver televisión y espectáculos, tal. Pues a partir de ahora, no sé, quien quiera que pueden estar, podéis empezar vosotros, o el que quiera levanta la mano, se presenta, y yo me siento muy agradecido porque la verdad es que un diálogo con gente que ayuda tanto, pues es muy de agradecer. Tú imagínate un diálogo con alguien que no quiere dialogar, pues ¿qué vas a hacer? Pues yo creo que no hay más que decir, vamos, por mi parte de momento. Yo creo que ya no sé, no es mi plan marear al personal. Entonces eso, ¿no? Reconocer, pues, que todos vamos a morir. ¿Y pensáis que alguna vez se podrá llegar a resucitar a la gente? Vamos a morir. Esto es Sara, así. que esa pregunta me parece tan chula, para que te coja la cámara. Y dentro de 2000 años digan, pues sí, sí se podía. Sí, sí, pobres ingenuos. Venga, Yolanda, sal aquí. Eres novelista, escritora y además amiga, pues venga. Pero haz así, Yolanda, como Cicerón o bueno, como una oradora. Sí, así, es el estilo, es el estilo. Vamos a ver, vamos, poetista eres. Hombre, es que si no le echas cuento, A ver, claro, es te que mueres. la muerte es... Yo creo que todos los días pienso en la muerte, desde que era pequeña, no lo puedo evitar. Recuerdo cuando era pequeña que a Walt Disney lo tenían criogenizado, que entonces no decíamos lo de criogenizado, decíamos congelado. Y me impresionó muchísimo, porque claro, en ese momento pensé, ¿qué es peor? ¿Estar muerto o resucitar después de 1000 años y que tu mundo no sea ese, ni tu familia, ni conozcas a nadie? O ese afán y esa ansiedad que tenemos hacia la inmortalidad, ¿no? Seguimos estudiando, tú lo estás diciendo, sobre la inmortalidad, los genes, vivir más, alargar la vida. Eso es antinatura desde mi punto de vista. Y luego está, es que hay muchas formas de afrontar la muerte, lo que tú decías. Está la forma, para mí, cuando yo leo las cartas de Séneca a Lucilio, pues me quedo alucinada cuando habla de la muerte, porque lo habla con esa tranquilidad, como un hecho más de la vida. Es que es un hecho más de la vida. Entonces, esa resignación y a la vez ese estoicismo que emplea él para no tener miedo, él mismo cómo se suicida, porque es otra de las cosas que habría que afrontar, ¿no? ¿Por qué las personas nos suicidamos y acabamos con nuestra vida? Muchas veces dices, es que... Entonces, bueno, no, yo solo quería preguntaros que lo de la resurrección es esa manía que tenemos de ser inmortales, porque precisamente no nos damos cuenta que somos... que queremos ser inmortales, no nos damos cuenta que somos mortales. Yo creo que todos nos creemos que somos inmortales. No somos conscientes de que nos vamos a morir. Vivimos como que fuéramos eternos, como que no tuviéramos una fecha de caducidad. Y precisamente creo que ese es uno de los males del mundo. Y vemos a la gente como Putin, que es que se creen que son inmortales, que son dioses, que pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana, porque están por encima del bien y del mal. Entonces, no sé... Es un planteamiento que la muerte impresiona, pero bueno, también pienso que no deja de ser... ¿Nos acordamos de cuando nacimos? No. Pues nos moriremos y posiblemente por eso todo se acabará ahí. Porque ¿quién se acuerda de una experiencia antes de nacer o cuando estábamos en el seno materno? Pues no. Éramos, no éramos, pues después de la muerte se acabará todo. Lo dejas como interrogante. Sí, lo dejo como interrogante porque yo no tengo la respuesta. Muy bien. Gracias. Nada. Joder.
Yo creo que se iba a cobardar, no quiero salir, había que sacarla de ahí. Venga, pues... Si no sabe nadie, sabe. Hombre, Eduardo. Si no sabe nadie, Claro, que sabe nadie. sabe nadie. Bueno, pues a ver, la muerte. Ay, la muerte. Bueno, de la muerte hay mucha lectura, ¿no? Lo primero que es un misterio. Y el que lo afirme miente, ¿no? Yo creo que es un misterio, el gran misterio, ¿no? Segundo, que la muerte nos enseña a vivir. Para mí. Tercero, porque todo caduca, ¿no? No hay tiempo que perder. Por ejemplo, una de las grandes enseñanzas de la muerte es desdramatizar. Porque lo peor está por venir. Entonces, si lo peor está por venir, pues tenemos que comer poco porque no hay comida, pues mira, comemos poco. Pero yo creo que quita muchos problemas, desdramatizar, ¿no? Después, bueno, pues yo creo que una de las lecciones de la muerte es que hay que vivir, ¿no? Hay que aprender a vivir y hay que vivir con intensidad. El tema es que cada persona interpreta la mente según su propio cerebro. Y ahí está la clave. ¿Cómo está nuestro cerebro? ¿Cómo está nuestra mente? Y en función de cómo vive nuestra mente, pues interpretamos la muerte de una manera o de otra. Por ejemplo, la persona que está en fase terminal, hay un gran maestro de la muerte que es el encargado de, ya no me acuerdo el nombre, fíjate, se me ha ido, es el director de cuidados paliativos, presidente de cuidados paliativos de España, el antiguo oncólogo, ¿alguno lo sabe? Es de Mallorca, es muy bueno. Es muy bueno, es un hombre, yo he estado en un congreso con él en Logroño y es increíble los testimonios, ¿no? Por ejemplo, te suele decir, yo no quiero entrar en la trascendencia, pero él dice que las personas que van a morir en la fase final, los últimos días, saben que se van a morir y están los familiares, ¿se lo decimos o no se lo decimos? Según él, ellos saben que se van a morir y les viene una gran paz. Bueno, eso es un testimonio, yo no digo eso, como es un misterio no podemos cuantificarlo, ¿no? Pero lo que... Sí, eso no es verdad. Bien, entonces, desde mi punto de vista, para mí la clave es, como decía el Séneca, la vida es breve, pero más breve es la que vivimos. Porque nuestra mente está muy dispersa, muy desordenada. Yo creo que el arte del vivir está asociado a cómo está nuestra mente. Cuando estamos enfadados, eso es un infierno, ¿no? Desordenado, pero cuando estamos con cierto grado de calma, de armonía, hay una lucidez, hay un gozo, hay una dicha, hay una forma de vivir que es distinta. Y claro, la interpretación de la muerte en ese momento es distinta. Por ejemplo, hay gente que es hipocondríaca. Hay gente que a todas las horas está ahí y tiene una agonía tremenda. Ha muerto antes de morir. Y eso es muy dado también cuando tenemos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cuidar mucho el estado de la mente para interpretar lo mejor posible la muerte. No la forma más adecuada, porque eso, ¿quién dice cuál es la forma más adecuada? Pero el hecho de tener la mente con cierto grado de calma hace que la muerte la llevemos de forma distinta. Entonces, el mayor discurso, y yo creo que eso incluso interviene hasta en la química del cuerpo. Cuando alguien dice, me envenenas la sangre, ¿no? Tú tienes un familiar enfermo, dale paz, y lo curas. No es que lo vayas a curar, porque curar, pero ese estado de la mente hace que la enfermedad la lleve de una manera muy distinta. Entonces, creo que la clave para mí, desde mi punto de vista, es que la muerte nos enseña a vivir de una manera adecuada y el hecho de saber que caducamos, pues nos hace aprovechar el momento lo mejor posible. Y eso pues, nos invita, por un lado, a vivir exteriormente sin tanto drama y por otro lado, a tener un estado mental lo más armónico posible. Porque yo creo que desde el desorden mental, cualquier cosita de nada nos supera. Y con la paz, cualquier cosa grave no tiene tanta superficie. Nada más. ¿Queréis hacerle alguna pregunta ahora que ¿Se está ahí? llamaba Juan Pablo Leiva? No, es un nombre catalán. Voy a mirar después ahí, después lo digo para que veáis. A mí me parece un hombre impresionante, unos testimonios increíbles. Era oncólogo, lo dejó, ya es un hombre mayor, y cuenta unos testimonios tremendos, ¿eh? Y están todos los familiares, ¿se lo decimos o no se lo decimos? Y él dice, y él hablaba ya, como si ya lo supiera yo, pero no sé, hay un misterio, hay un misterio. Es que la muerte sigue siendo en la sociedad un tema tabú, ¿eh?
Pero Si te das Bueno, cuenta, también depende nos de la gustaría- la gente no quiere hablar. Es, O sea, es, es es, la es un tema. gente. Yo todos los días pienso en la muerte también, pero yo no lo he hecho desde niño. A mí, yo cuando tenía 20 años lo que menos pensaba era en la muerte. De la muerte empiezas a tomar conciencia cuando tienes cierta edad. Porque un chaval de 20 años se cree inmortal. Yo no estaba pensando cuando tenía 20 años en que me iba a morir. De aquella estabas pensando, pues, yo qué sé. O sea, no pensabas en la muerte. O sea, no creías que ibas a morirte. Yo creo que la gente empieza a tomar conciencia de la muerte a medida que te haces mayor. O sea, ya cuando tienes una cierta edad es cuando te planteas, si es que me quedan menos años de los que he vivido ya. Eso es cierto, pero por ejemplo en mi caso es que un tío mío se murió con 33 años de leucemia y yo tenía entonces 7 años. Y eso se vivió en casa de una forma. Yo vi a mi abuela el día de Navidad fue horroroso, porque mi madre y mi abuela lloraban y se iban al baño a poner polvos y tal y salían sonriendo para que Manolín no se enterara lo que tú dices, que se estaba muriendo. Duró 3 meses, es que fue. Y recuerdo que ese año, mi padre cambió, o sea, ese año mi padre fue la persona más, después de la muerte de su hermano, la persona más maravillosa del mundo. Era un ser desconocido en casa, porque quedamos realmente muy impresionados, o sea, no sé, entonces, Sí. eso tú dices, jope, pues está ahí, no sé, ya empiezas a... Bueno, yo la primera experiencia que tuve con la muerte fue, recuerdo, pues igual tenía yo 9 años o así, a una amiguina nuestra de la pandilla que Sí. jugábamos, la pilló un camión y bueno, la mató. No es que la pasara por encima, pero la niña la dio un golpe y cayó con tan mala suerte que cayó en un cemento y se mató. Me acuerdo Maritere como si la estuviera viendo. Y no tenían tacto. Yo me acuerdo que antes la gente velaban a la gente en casa y eso. Y te llevaban allí, no pensaban que eso, porque yo me quedé traumatizada de ver allá a Maritere como, no se me olvida. Y es un niño de 9 años, yo no les metería allí. Es que ahora no les llevan. Pues Ahora no les llevan. Pero es por tener cultura de la muerte, lo que estábamos hablando. Pero yo yo pienso que el no niño- opino lo que... Yo sí les llevo, yo les llevo. Yo de hecho a mi niño pequeño cuando se murieron sus abuelos, sí, y bueno, ¿Le no, metiste con 4 ahí en el- años no, pero ya con 10, ya fue el primero que se piró de clases, se lo dijo una prima suya y se marchó de la verada. Sí, no A sé. mí no me causó buena, o sea, me quedé, porque además, no sé, o sea, a mí me afectó. Claro, es que depende un poco también cómo que Que a te mí me metan allí. afectó porque, claro, oye, eran Y todos ves la- niños sí, y no, era la primera vez que veías eso y dices, esta niña ya no corra con nosotros, ya no va a estar aquí más. De todas maneras, la muerte, por ejemplo, dependiendo de la cultura, para que veamos la interpretación mental de la muerte, con lo cual esa es muy aleatoria, ¿no? Por ejemplo, los gitanos preparan unos valles de lágrimas tremendos, gritan, tal. Tú vas a, yo he estado en la India y he estado asistiendo a funerales hindúes, les queman allí y bueno, tienen el concepto de la reencarnación y demás. En España, en Occidente, pues también hay un tabú muy grande, ¿no? Casi molesta porque como vivimos como de espaldas diciendo vive lo que puedas, carpe diem, aunque carpe diem es otra historia, ¿verdad? Vive, que la vida se va, no sé qué. Y es curioso porque vives cuando la mente goza de cada momento, no cuando te olvidas y te... ¿no? Aunque sí está bien y tal. Entonces yo creo que depende de la cultura, pues, la interpretación, pero si entramos en un plano más silencioso, yo creo que ya no depende de la cultura, porque hay un cierto vacío. Y ahí se libera uno, yo creo. Te mueres igual, pero la forma de vivirlo es distinta, que es lo que llaman la liberación. Porque tú te mueres, pero no estás agonizando antes de morir. Y yo creo que eso es lo grave, la agonía antes de morir. Una cosa quiero decir yo. Espera una cosa, Laura, ¿querías decir? Sí, ¿Quieres salir aquí a hablar? Sí. No. Bueno, vale. Venga, pasa. Venga, hombre. Nada, bueno, yo quería decir que... Bueno, ahora todos soy Laura. Quería decir... Joder, es que no me pensaba que había tanta gente ahora. Bueno. Y vivos, ¿eh? Ya. Y vivos. Bueno, lo que quería decir es que bueno, es un tema un poco complicado para mí porque yo cuando tenía 3 años menos, el mejor amigo de mi hermano se cayó por una ventana y ahí quedó. O sea, se acabó su vida. Entonces yo pasaba de verle todos los días
jugando con mi hermano, yendo para allá, yendo para acá, durmiendo en mi casa, a... se acabó. Entonces, claro, yo creo que el principal problema que pasamos mis hermanos y yo fue el hecho de que no sabíamos que la muerte existía. Y por eso considero que es muy mala elección no enseñar a los niños que está ahí, y que es algo que está ahí, y hay que aprender de ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que es algo complicado y que cuando eres un niño que te lleven allí y que veas que una persona que estaba ya no está, es algo muy difícil, pero considero que es necesario. A ver, yo no me refiero a no hablar de la muerte, Sí. pero evitarles el trago de tener que ir allí a ver a esa persona que está ahí, por mucho que le maquille. Fue traumático. Es que es traumático. Entonces, Sí, realmente mira, lo es, yo lo sé. sí, yo luego he visto 40.000 muertes. A mí me ha tocado amortajar muertos y yo he visto morir, dar el último suspiro a 4 personas, ¿me entiendes? Y ya cuando ya eres adulta, y yo no me ha quedado ningún trauma por eso. Sin embargo, cuando eres pequeña, porque yo a un niño le educas para vivir, ya él cuando sea mayor ya tendrá tiempo suficiente de irse preparando para entender lo que es la muerte con una conciencia. Pero yo ya te digo, a mí me afectó eso y no se me olvida. Sin embargo, ya te digo, luego he tenido más experiencias con la muerte. De hecho, que a lo largo de la vida muere mucha gente que conoces, allegados y eso. Y yo no he tenido más traumas con ver cadáveres o con ver... no. Pero de pequeñina sí. No sé, yo es que considero que es algo que... es que está ahí. Es decir, a mí me aterra la muerte. Estoy aquí pero me aterra. Mi abuelo también falleció por cáncer y no puede pasar peor época en mi vida. Es más, para mí fue como ¡pum! Me dio en toda la cara y de repente me levanté y vi otra realidad totalmente diferente. O sea, mi grupo de amigos cambió, mi pandilla cambió, ya no conseguía relacionarme con nadie como me relacionaba antes. La gente me decía, ¿qué te pasa, Laura? Y yo no sabía qué me pasaba porque mi vida era otra, ¿no? Porque nadie me había dicho lo que significaba que una persona, que es tu abuelo, que está todos los días contigo, que te lleva, que te trae, que te sube, que te baja, ya no está. Entonces, yo me acuerdo que, es más, fue cuando empecé a venir a estas reuniones, porque mi vida cambió totalmente. Y no sé si para mejor o para peor. Pero Eso es que te causó cierto trauma también. claro, o sea, lógico, para mí fue un trauma que se muriera mi abuelo. La muerte existía, pero el hecho de decir, yo llegué allí, veo aquella cajina, la niña con un poquitín de sangre por aquí, el pie todo retorcido, yo creo que no son escenas para que las vean niños. Aunque tú... No, desde luego no. No entiendes, pues es que la gente no tenía vista antes. Yo a un niño no le meto a un tanatorio, a un niño pequeño yo considero que no tiene la madurez mental suficiente como para ver eso. Y yo, sin embargo, ya te digo, y yo ahora pienso mucho en la muerte. A mí no me da miedo la muerte en sí mismo. Yo le tengo miedo a la forma de morir. Eso es lo que me raya mucho a mí, fíjate. El hecho de decir, hostia, que igual, no sé. Yo mientras no sea ahogada, es que eso es... Yo lo he pensado siempre, una ola que me coma. Para mí la muerte ideal sería acostarme un día a dormir y no levantarme. Yo, mira, pero sí que le tengo miedo al sufrimiento, a lo que es antes de la muerte, el ver a tus seres queridos sufriendo, porque el muerto, al fin y al cabo, pero lo que te queda aquí, los que sufren son los demás. Pero yo miedo a la muerte de decir, bueno, pues si se acaba todo, se acabó, yo ya he vivido mi vida. Oye, igual hay otras vidas, no lo sabemos, porque eso, la certeza de que vamos a morir la tenemos. ¿Que puede haber más vida? Oye, coño, pues mira, igual estamos tocando el arpa por toda la eternidad, ojalá. Eso no lo sabremos hasta que no llegue. Vale, pero... una cosa, que cuando queréis hablar preguntad, porque vamos, levantad la mano porque estaba Pili y entonces va a ser siendo entrecruzado, pero bueno, que cuando queréis dar vuestra opinión, pues sin problema. A ver. Bueno, yo lo que quería decir con respecto a la muerte, yo creo que la muerte forma parte de la vida, no la podemos obviar. Lo que podemos obviar son los descalabros, como el que acabas de comentar tú, ¿no? De ver a ese niño de esa manera sangrando por aquí, eso sí, pero es que la muerte es algo que pertenece a nosotros, es algo que no podemos evitar, es algo que pertenece a la vida. Yo no puedo desvincular a una persona, a mí esto de que digan, no, un niño no puede ver esto, a mí me parece una sandez, lo digo sinceramente, la vida te va a enseñar, antes o después, que esto está ahí, que la realidad no te la va a cambiar nadie. Yo pienso que no es lo mismo a una persona que la preparas para la vida
te tienes que preparar para la muerte. Yo, a medida que van pasando los años, cada vez tengo menos miedo a la muerte y creo que con la edad que voy teniendo ya, yo creo que en cualquier momento me puede sorprender y tengo que estar preparada para ella. Pero, Mira, te voy a hacer una cosa. Voy a terminar No, con vale. esto, ¿vale? Mi suegro, sin ir más lejos, ¿no? De la noche a la mañana le detectan un cáncer y duró exactamente 7 días. Este señor llegó a casa con cuidados paliativos, después de haberle sacado todo el líquido que le tenía. Este señor llegó a casa, le dijo a mi suegra, le dijo dónde estaba todo, cómo estaba y de qué manera tenía que hacer las cosas. Se acostó en la cama y no la hizo sentir, a mi suegra no la hizo sentir en ningún momento la pena, ni la desdicha, ni el sufrimiento, todo lo contrario. Este señor murió para mí con una dignidad impresionante. Y a la otra persona no la hizo sentirse mal. De hecho, mi suegra ahora está viviendo la vida, vive bien y no tiene ese pesar, ¿no?, de haber estado ahí al lado de un hombre moribundo. ¿Pero por qué? Porque tú hablabas con mi suegro y ni creía en Dios, ni en la Virgen, ni en los santos, ni en el Espíritu Santo. Él sabía que era un ser que tenía fecha de caducidad y el día que llegara llegó. Y eso lo tenía asumido. Por eso para él fue más fácil coger ese tránsito. Pero cuando tú te aferras a la vida, a lo que tenemos, hay que llegar, hay que tener y amasar, y todo lo necesito, y en realidad no necesitamos nada. Porque si te das cuenta, ya que vas haciéndote mayor, cada vez necesitas menos. Entonces, cuando tú eres realista, llegas al concepto de que no necesitas nada y que la vida es caduca, yo creo que la muerte es algo que se acepta mucho mejor. Y es mi punto de vista. Bueno, una cosa, ¿está por ahí alguna persona más que no ha hablado? Ya levantó la mano. Laura, muy bien, gracias. Laura no había terminado. Gracias. No, ¿Has acabado, Laura? sí, por ahora. A ver, venga. A ver, Óscar. Venga, hombre. Claro. César. César. Es que como acaba de nacer, Amar, César, 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 no es lo mismo. César, Mucha gente más me ha llamado Óscar. ¿cómo sales aquí? No. Sí, sí, Paco, No, eres no, el no. fotógrafo oficial de León. No, pero no. Venga, venga. Bueno, a ver, lo de la muerte es un tema que no es solo de esta sociedad que estamos ahora, o sea, trasciende a lo largo de la historia. Siempre la muerte ha estado presente en la mente humana, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia ahí es cómo se contempla la muerte hoy y cómo se contemplaba la muerte hace 1000 años. Y cómo se contemplará dentro de 400 años. Porque lo que has dicho tú, de ahora morimos, pues no sabemos si eso eso va a ser así para las generaciones dentro de 1000 años, yo qué sé. Dentro de 1000 años, a lo mejor esta conversación que estamos teniendo, pues si alguien de entonces viniese aquí diría, pues vaya cenutrios que se ponían a hablar de este tema y no sabían las soluciones que hay para vivir eternamente, yo qué sé. No, a futuro no podemos hablar. Podemos hablar de nuestra experiencia, del pasado y de cómo contemplamos la muerte en la actualidad. Y lo que han hablado de, por ejemplo, las sociedades anteriores a la nuestra, la muerte la contemplaban como un hecho natural, porque se relacionaban con la muerte y con la vida habitualmente y cada día. Porque, por ejemplo, la carne que comemos cada día en el plato, nosotros vamos al supermercado y la cogemos en una bandeja. Pero es que yo me acuerdo de que mi padre mataba al gocho y le metía el cuchillo y chillaba. Y los niños lo veíamos, y veíamos al vecino que moría con 3 años. Y mucho más atrás todavía mucha más relación había la muerte y la vida. Y también hay otra cosa que, bueno, si alguien... Porque yo tengo una percepción, creemos que solo los humanos tenemos la sensación, no la sensación, la percepción de que vamos a morir. Pero es que yo creo que el resto de animales también la tienen. Porque si habéis visto documentales, que alguno habréis visto, veis que cuando viene una gacela y viene el león o viene el otro animal, ¿por qué huye? Si no supiese que
que iba a trascender y que iba a morir. El león cuando va a morir se separa de la manada y va a morir él solo. No, pero es que esos animales, si no tuviesen la percepción de la muerte, nos apartarían y saldrían huyendo. Que saben que van a morir y se apartan. ¿Eh? Que saben que van a morir y se apartan. O sea que la percepción de la muerte también la tienen, que no es solo exclusivo del género humano. ¿Eh? Ellos percibirse lo percibirán, pero no saben qué es la muerte. A ver, Sí, yo hombre. dejo ahí la pregunta. No es que la afirme, no es que la Y se apartan de las manadas. Se apartan. Los elefantes... El gocho cuando va a la Luego sale matanza... Paco, nuestro fotógrafo leonés. Bueno, gracias. ¿Leonés o leonés? Bueno, pues sí, es plantear el tratamiento que damos a la muerte en la sociedad actual, el tratamiento que se daba a la muerte en nuestros predecesores y también pues poner aquí si solo somos los humanos los que tenemos percepción de la muerte o el resto de animales también lo comparten con nosotros. Muy bien. Y bueno, de momento nada más. Paco, venga. ¿Quién más está por aquí? Venga para acá luego que salga este hombre. Vamos, Paco, porque la gente te quiere ver. No, que yo siempre en segunda ¿Pero qué quieren línea. ver quién era el que hacía las fotos tan chulas de todos los eventos? Ven para acá, hombre, Paco, joder, que te coge la cámara, hombre. Que te comentaba. Sí, pero Vete saliendo, que quiera hablar Salina. Venga. sale Laura. Sale al terreno de juego Laura mientras Paco habla. Paco calienta. Paco calentando, venga. Temas de la juventud también. Interesante. Oye, esto graba algo que queda muy espontáneo. Es que me pisa, mira, siempre me caigo. A ver, venga. No, que no quería salir ni nada, solo quería decir que por lo que has comentado, tu nombre es César, Óscar. Vale, por lo que has comentado, cada vez estamos más atolondrados con la muerte, esa es mi pregunta. Es decir, cada vez nos meten como en un círculo más pequeñito, con una visión más reducida de lo que es la muerte. Es que antes es eso, le metían al cochinillo, es que yo no me lo imagino. O sea, matan a mi perro y voy detrás. Has hecho una pregunta, puedo responder. Apego a la vida, no querer vivir. Apego, como el que tiene apego al móvil. Igualito. Solo planteo. Laura, sigue. Es que esto va muy bien. Es que eso da mucho pie para muchas cosas, ¿no? Lo que acabas de comentar, que la podéis contestar el que quiera. Y... Sí, por favor, porque realmente eso es algo que... Yo he visto en casa morir vacas, he visto morir cerdos. Rubén, venga para acá, por favor. Sí, Y las he visto temblar antes de morir, temblar de miedo. bueno, No puedo decir más. van, Los he visto son temblar. las caras que ponen las gacelas así. O los Pero vamos, ellos sabían que se venía. Cuando ibas a sacar el cerdo de la pocilga, salía temblando y salía rechazando que no quería salir. Y se lo huelen. Y ellos tienen, a lo mejor hay un sexto sentido que nosotros no tenemos. Yo creo que nosotros también lo tenemos. Lo que Bueno, pasa es que vale, no muy bien. ocultamos. Una cosa, unos argumentos un poco tal, porque creo que si no empieza, yo también pienso otro, Laura, algo más. ¿Cómo es la pregunta entonces que quieres formular La así pregunta que quiero a la asamblea? formular Venga. es si cada vez nos ocultamos más la realidad. Esa es mi pregunta. ¿Esto quién la quiere contestar? Cojones. Yo creo que, César. sí, yo creo que Espera. cuanta más tecnología tenemos, más nos aislamos de la naturaleza y por tanto más aislados estamos de la muerte y de la percepción de la misma. O sea, quiero decir, cuanto más tecnificadas son las sociedades, más alejados están de lo que es la trascendencia de la muerte, que es natural, pero nos alejamos mucho más de ella, porque nos sentimos más poderosos. Y es algo que no queremos que suceda, aunque sabemos que va a suceder, pero es como si no fuera a suceder. Y yo creo que cuanto más evoluciona la sociedad en la tecnología, más separados estamos del hecho del amor. Sí, es como que maduramos y demaduramos. Sí, evolucionamos. El joven quería hablar. Venga para acá, padre. O hermano. Se dice el nombre para que la asamblea conozca al orador. Ya, pero todo. Felipe. A mí no. Venga, muy bien. Felipe, desconocido.
Bueno, me llamo Felipe. A mí me gustaría saber qué pasó hace 80 o 90 años cuando el hombre fue consciente de lo que significaba la muerte. Porque por esa época fue cuando el hombre empezó a enterrar a sus difuntos, poniéndoles flores en una determinada posición y tal. Y a partir de ahí pues nacieron las religiones, los dioses y toda la parafernalia de la sociedad. Porque los animales son conscientes, tienen instinto de supervivencia, no les apetece el dolor, pero no se dan cuenta de lo que significa la muerte. Había un escritor que decía que los dioses son inmortales y son felices porque son inmortales. Los animales son mortales y no se dan cuenta de que son mortales y son felices. El problema del hombre es que es mortal y se da cuenta de ello. Entonces, ahí está un problema grave. Y por otra parte, la muerte es necesaria porque, no sé si conocéis libros Saramago, donde hay un pueblo que la muerte hace huelga y entonces todos hacen fiesta porque ya no va a morir nadie. Y pasa el tiempo y claro, pues enferman, se hacen viejos, achacosos, no hereda a nadie, no. Entonces vuelven a pedir a la muerte que trabaje porque si no, pues no funcionaría nada, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna respuesta a mis dudas, por ejemplo, sobre todo cómo nació, o cómo se dio cuenta el hombre de lo que significaba la muerte y cómo empezó a enterrar a sus difuntos poniéndoles flores y tal. Tuvo que ser un trauma, me parece a mí. Bueno. No es un trauma, la muerte es un trauma. Claro. La muerte es un trauma, sobre todo para los que quedamos aquí y se nos va a ser querido. O sea, es algo traumático, ¿no? Lo que decía ella de su abuelo, yo cuando se murió mi abuelo lo mismo. 3 días era horroroso, porque no tenías de aceptarlo. Quieres que sigan. Todos los días los recuerdas, entonces... La palabra duelo, que viene de dolus, dolor, pues indica, pues eso, una cosa realmente pero es muy interesante dura, el tema que has tocado de los enterramientos desde la prehistoria, cuando empiezan, es muy interesante. ¿Por qué el hombre tiene esa sensación que busca a Dios? ¿Por qué ahí empieza a buscar a Dios? ¿Por qué? Siempre se pregunto a César, y nomás me contesta, me sale por los cerros de Ubera. Pero... Pues yo creo que eso es... Bueno, lo dicho, ¿alguien quiere salir aquí y lo comentas? Pero responde luego. No. Porque es que si no se generan conversaciones y a lo mejor hay gente... Flor, ¿quieres luego hablar? Vale. Pero que... Esta es la pregunta. Una contestación, ¿se le puede dar una contestación breve? Sí, pero Flor sabe antes que no ha hablado. Flor. Hoy tenemos aquí 2 flores. Una y que yo sepa, a lo mejor hay 3. Como quieras, hombre, yo no soy aquí el papa ni el emérito. Yo, a lo largo de esta conversación, me viene mi infancia y creo que nunca en nuestra cultura nos han preparado para la muerte. Entonces yo, en mi época, además de la muerte, eran los pecados. Ibas al cielo, ibas al infierno, dependiendo de tu actitud. Todo eso yo creo que queda grabado aquí y en la edad adulta se complica todo. Y muchas actitudes de las que tú comentabas antes, en plan de emociones, en el fondo es la muerte. Porque es lo que está debajo de todo, el miedo ese. Y otra cosa que también quiero comentar, porque me ha venido así. Estamos bastante sometidos últimamente con la muerte, porque el coronavirus, muerte, ahora con la guerra, muerte. Entonces, claro, ahí se ve y se pone más de manifiesto, creo yo, que quizá tendríamos que formarnos para algo natural. Y ahí acaba mi pregunta. Ahí acaba. Andoni no ha salido, luego si alguien quiere salir también. Yo quería decir. Luego Eduardo. Yo estaba ahí. Estaba yo ahí. Vale, pero... Perdona, luego vas tú, Paco. Sí. Bueno, yo es un poco contestar a los distintos puntos que han ido surgiendo y tal, porque bueno, he estado escuchando y tal. Bueno, yo soy Andoni, ya me conoceréis porque siempre estoy por aquí. Entonces, bueno, yo creo que
la muerte, concebirlo como algo traumático, pues bueno, evidentemente dependerá de cada caso individual, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que eso, yo no sé, hasta ahora nunca había pensado en cómo me había afectado esa experiencia en mi infancia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando era niño, yo no tenía amigos de mi edad cuando vine aquí a España. Yo nací en Bruselas, vine aquí a España y no me hice amigos rápidamente de mi edad. Entonces mis amigos eran los ancianos de mi edificio. Entonces yo lo que me di cuenta es que verano tras verano había menos. No venían, pero entonces en mi caso no fue como algo, una presencia radical la muerte, sino que fue sibilina, fue asentándose con el paso de los años, hasta que con el paso del tiempo me di cuenta, ¿no?, de un poco de la noción de la muerte. Después creo que hay una cuestión muy importante aquí, bueno, hay varias cuestiones relacionadas con la muerte, ¿no? Yo creo que una de ellas es el tiempo, porque evidentemente no podemos concebir de la misma manera la muerte si concebimos un tiempo de forma lineal, como lo concebimos actualmente, ¿no? Es decir, que en nuestra vida tenemos un nacimiento, una muerte, y hay una línea recta y termina ahí, ¿no? Cuando los griegos, por ejemplo, concebían un tiempo circular, entonces ahí cambia nuestra percepción de la muerte. Y por otro lado, también yo pensaba ahora, ¿no?, que el tema de la muerte, yo creo que es indisociable del tema de la vida misma, ¿no? Es decir, hay una correlación entre nuestra idea de la muerte y nuestra idea de cómo vivir la vida misma, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo, si el ser humano tuviese realmente 100% la idea más pura de la muerte, sería bastante injusto porque tendríamos que saber también la idea pura de la vida misma, ¿no? Es decir, porque si supiésemos con la absoluta certeza, y cuando digo la absoluta certeza no es que sepamos, evidentemente sabemos que todos nos vamos a morir, ¿no?, pero yo creo que lo que buscamos muchas veces es que la idea de que nos vayamos a morir sea más fuerte que el miedo que tengamos en nuestra vida a hacer muchísimas cosas que queremos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sería injusto tener la idea de que vamos a morir y que es inexorable sin tener una certeza de cómo tenemos que vivir y ser plenamente felices, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? Y creo que evidentemente no es que estemos atolondrados, yo creo que es una idea tan traumática por lo que implica, no creo que tanto por el hecho de morir, sino por el hecho de dar un sentido a la vida misma. Creo que la vida es muy difícil, creo que darle sentido no es evidente para todo el mundo, hay gente que tiene pues más facilidad, que le da significado a su vida, y otros les cuesta más construir un proyecto significativo en su día a día, ¿no?, en sus relaciones, en sus proyectos, etc. Y creo que es muy difícil. Creo que ahí estamos con toda la incertidumbre, ¿no?, de cómo dar sentido, ¿no? Y creo que históricamente lo que hemos desarrollado como especie es toda una serie de mecanismos de alivio a nivel de pensamiento para poder sobrellevar esa idea de la muerte. Es decir, la idea de Dios, por una parte, es un sistema de alivio tremendo, ¿no?, para poder sobrevivir esta vida sin que tenga un sentido especialmente significativo para nosotros, ¿no? Entonces, creo que las utopías en ocasiones también cumplían una función de alivio, de escape, de las contingencias más dolorosas que podían vivir los seres humanos, y evidentemente escapaban a esas contingencias, o se aliviaban de ese contexto tan violento, tan difícil que es la vida misma, pues planteando proyectos a futuro, etc., ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Es decir, por una parte la muerte, creo que es indisociable pensar la muerte de cómo pensar la vida misma, que esa es otra gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo vivir? ¿Cuál es la vida verdadera? Lo buscan los poetas, Rimbaud lo buscaba. No llegó a través de sus versos y después fue a traficar a Marruecos para verlo, ¿no? Creo que todas las obras de arte tienen que ver con la vida, la muerte y el tiempo, ¿no? Cuando John Keats decía que ojalá estos versos que se vayan apagando, cuando escribía su Endymion, ojalá que estos versos cuando se vayan apagando a lo largo del tiempo, durante ese tiempo me permita aprender a vivir esta vida, ¿no? Creo que la obra de arte cumple esa función también, crear un espacio precisamente entre la vida que estamos viviendo y la muerte para pensar, ¿no?, para llegar a la certeza de cómo vivir, que esa es la otra gran pregunta, ¿no? Y para finalizar, yo creo que hay una cuestión
que tiene que ver con lo que comentábamos de la inmortalidad, por ejemplo, ¿no? Del deseo de trascendencia. Yo leí hace poco una frase, una reflexión muy hermosa de Elias Canetti, el premio Nobel búlgaro, que escribió en su libro Contra la muerte, escribió que le parecía, él estaba totalmente en contra de la muerte, como Woody Allen, ¿no? Como Woody Allen, que le preguntaban ¿qué opina usted de la muerte? Y decía, estoy en contra. Entonces, y Elias Canetti, que toda su obra se construyó pues, de acuerdo al rechazo de los totalitarismos, de la violencia, de la muerte, en su esencia más violenta y trágica, decía que le parecía de un cinismo y de una hipocresía hablar de inmortalidad cuando todavía no hemos desarrollado un método eficaz para que los muertos sigan viviendo en los restos que dejan en los vivos. Entonces, bueno, dejar esta reflexión y, bueno, pues seguir. Seguimos ahí con estas ideas, Paco. Sí, Paco. No, que cierto esa idea de que la muerte está muy relacionada con la vida. Me gusta leer de vez en cuando los epitafios que hay en las tumbas, en los cementerios. Y recuerdo ahí el de las Carvajalas, que hizo 3 tumbas en la pared, así verticales, trasladadas desde Carvajal de la Legua. Una dice, en la muerte está la vida. Escuetamente. Y después en los cementerios también pues es la frase esa de que como me ves, te verás. O sea, como me ves, yo me vi, como me ves, te verás, o algo así, ¿no? Y que los muertos a los vivos sí que dan consejos ciertos. Bueno, hay muchas frases de estas que es interesante leerlas de vez en cuando. Están en los epitafios, en los cementerios. Bueno, está muy bien. Paco, como quieras, ¿desde ahí o aquí? Yo aquí mismo. Quería decir cómo en los años 40-50, cuando se velaba el fallecido en los pueblos, en las casas, estaban todos alrededor del fallecido y estaban los niños. Y parece que como que no había pudor, ni miedo, ni nada de nada, y había un vinito, y había unas pastas, había unas galletas, y allí pues todo el mundo allí velaba al fallecido. Y nada, pues eso era, que antes pues como que era más una cosa más normal, de que el niño viese al fallecido, y ahora se dice, no, niño, los niños que no vean estas cosas. Bueno, eso era. ¿Alguien que salga aquí, que no haya salido? Yolanda. No me acuerdo cómo es su nombre. Cuando has dicho esto, me ha venido a la mente, las religiones en algunos casos es una válvula de escape y nos dan como una seguridad. Bueno, va a haber vida, pero la religión también ha prestado muchísimo en la forma de afrontar la muerte, por lo que tú hablabas muy bien del pecado. Pecado, todo es pecado, pecado, infierno, pecado, infierno. Caramba, si habías cometido pecado y te ibas a morir y ibas al infierno, nadie quería morirse. Y por eso muchas veces dices, o sea, te aferras a la vida, porque hay gente que tiene todavía miedo a morirse por la cultura esa que tenemos de la religión católica tan metida en nuestros huesos, porque hemos crecido con ellos, la mayoría de los que estamos en esta sala. Bueno, pero caramba, yo me acuerdo también, a los 5 años en Parulitos te ponían una niña confesándose, una que se confesaba bien con un angelito, y otra que se confesaba mal, un demonio allí pintado. Ibas para casa muerta de miedo. Qué maravilla, educación. ¿Es verdad? Sí. O sea, y eso te pesa. Bueno, pues gente que no haya salido aquí, que quiera hablar. Muy bien, Yolanda. ¿Quién quiere también dar su plática o desde ahí? Venga, Eduardo. ¿Vas a contestar a Laura porque estamos tan atolondrados? Yo voy a mojar un poco más, ¿eh? Yo sé que no va a gustar lo que decir, me da igual. Bueno, está claro que hemos ido desarrollando la mente racional, la mente intelectual, y ahí no está la solución. La pena, por ahí no va la mente, por ahí no van los tiros. ¿Qué diferencia hay en lo antiguo con lo de ahora? Pues que antes tenía la mente intuitiva, la mente del silencio, de la naturaleza, mucho más desarrollada que ahora. O sea que si queremos llegar a una solución mínima, que no sé si la hay, porque hay un gran misterio, adentrémonos en la no mente. Y no pensemos tanto, que pensando no vamos a llegar a eso. Pensando podemos decir 40 teorías, o 40.000, pero por ahí no hay nada. Porque todos tienen la razón, o ninguno.
Con lo cual, nada. Y posiblemente experiencia cero. Yo sí he tenido experiencias con muertos. Y hay mucha gente que dice, ¿quién ha vuelto? Hay montones de testimonios, pero la mente racional no lo va a permitir. Hay montones de testimonios, pero la mente racional no los va a dejar. Eso no cuenta, porque no vende. Entonces hay un misterio. Entonces ahí está el tema para mí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por adentrarnos en esa realidad. Yo me pregunto ahora, os voy a poder llevar, a ver si podemos desplazarnos mentalmente a la última tarde de nuestra vida. Estar en la cama tumbados en un hospital, medio moribundos, en silencio. Te digo yo que ahí se resuelve todo. Y ahí hay una paz que hoy no tenemos. Y es que entramos en otro estado de la mente, cara a cara, con nuestra realidad, y no tenemos miedo. Entonces, ¿quieres practicar la muerte, que es una práctica muy potente y muy buena? Practica el silencio. Practica el silencio, desde mi punto de vista. Ahí lo has dicho. No, perdona que te interrumpa. Ahí lo has dicho, que antes vivían de una forma más natural, más con la naturaleza, y entonces era todo natural. Era para todo mí ahí se encuentra el naturaleza. gran conocimiento. Y un detalle más así, por ejemplo, el maestro este que os decía antes, el oncólogo, que es una maravilla, y era mente racional. ¿Y dónde ha acabado él? ¿Dónde está él? Con unos testimonios de gente, Enrique de Benito, en YouTube, si podéis entrar ahí, es una maravilla. Enrique de Benito, un hombre ya mayor, unos 80 años, oncólogo, y que es el hombre que cuida, que se dedica a los cuidados paliativos de voluntariado, lleva muchos años, y cuenta unos testimonios y tal. Y por otro lado, por ejemplo, o sea, en realidad solo hay dos teorías de la mente, ¿no? Desde mi punto de vista. La teoría racional, y ahí están los que no hay nada, otros, los que sí hay, sigue siendo racional, porque te lo han dicho, y la no racional, y ahí es donde entramos en el misterio. Ahí es donde entramos en el misterio. Y yo creo que resolver ese misterio es una de las grandes aventuras de la condición humana. Mucha gente que entra en depresión porque le falta motivación para vivir, es que intenta descubrir el sentido de la vida, entra en el misterio. Verás como la motivación te dura 3 vidas, si las hay. Sí, porque voy a descubrirlo. Los budistas dicen lo siguiente: vas al mundo, no estás preparado con los problemas, y te dicen, vete a la cueva, aíslate del mundo, hazte fuerte. Cuando te hagas fuerte, baja al valle, y que hay en el valle la vida ordinaria. Y bueno, ya puedes. Y cuando te hagas más fuerte, no vayas al valle, vete al cementerio. Es decir, si eres un hombre que te pones nervioso viendo Sálvame, tienes que verte 5 capítulos de Sálvame. Y si aguantas, estás en la gloria. Es que ya estás elevado. Cementerio, o sea, la cueva, el valle del cementerio. Bueno, yo esa es mi interpretación. Yo he tenido mis experiencias con personas que han muerto y claro, no se puede explicar esto, ¿no? Pero yo os digo que desde mi punto de vista hay un misterio, no puedo afirmarlo porque la mente es capaz de crear cualquier realidad. Pero, yo en el momento que diga algo, pues puede ser mi mente, pero eran personas que yo no sabía. Yo lo que vi con mi abuelo cuando se murió es muy fuerte y yo lo viví, pero lo que tú dices, ¿percepción mía o...? Claro, es que eso no se puede tampoco medir así tangible, puede ser una alucinación. Son cosas tal. Por eso decimos que en el racional no vamos a contar respuestas, están en el no racional. ¿Y dónde está el no racional? Pues fíjate, yo no sé, yo asistí a la muerte de mi padre y 2 días antes hablaba con su madre, con sus hermanos que estaban muertos. Esto se ha repetido, lo dice este hombre ahí. Que hay, además hay un estudio en Londres, por ejemplo, en Inglaterra, el 80% da testimonio de cómo se produce la muerte y coincide. Lo saben, hablan con difuntos, se están preparando tiempo atrás. Bueno, hay unos testimonios que son comunes a todos, entonces hay un misterio. Yo no digo que se pueda definir, porque mentiría. Pero sí que por lo menos, si resolvemos ese misterio, madre mía. Pero bueno, no lo vamos a resolver porque a ver quién navega en ese estado, ¿no? A ver, Andoni... Sí. Ramiro, que no ha hablado, a ver, sí, venga. Ramiro, venga, que no sé.
Bueno, yo quería comentar, vamos, varias cosas que se han dicho, por ejemplo, lo de los enterramientos. Pues evidentemente llega un momento en que cuando ya te empiezas a aposentar, cuando se descubre el fuego y todas estas cosas, huele mal un cadáver. Es decir, hay unos elementos que hacen que el hombre pues entierre a las personas que ven que esto. A raíz de ahí inventamos también la muerte, a través de la palabra muerte. Por ejemplo, cuando se ha dicho que antes veías el cerdo que le matas, el gallina, tal, todo esto, pero no creo que hubieran visto la muerte, pues, no sé, 10 veces al día, como la vemos ahora. Lo estamos viendo en el telediario. Hoy hemos visto como una mujer moría, con el niño, el periodista, que le dieron un brazo aquí, se ve como el otro está muriendo. En las películas, en los juegos, permanentemente, es algo que nos están, digamos, metiendo. Pero, desde mi punto de vista, el problema es que hemos creado como una especie de lenguaje, de palabra, que se crea así espontáneamente, y a partir de ahí viene el misterio, la metafísica, tal. Por ejemplo, se dice, no, es que el hombre cuando va a morir ve un túnel, ve tal. El cerebro va perdiendo funciones y llega pues a recordar lo primero que ve, que es una luz, que es cuando nace, esa es la luz. O vas perdiendo el presente, que muchos abuelos nuestros ya no se acuerdan de nada, pero sí se acuerdan de cuando tenían 4 años. O hablan pues porque la capa del cerebro se va secando y entonces te acuerdas de tu madre, de tu padre. Yo tengo una tía pues que me confunde con su marido, pues porque está bajando en ese recuerdo, es decir, que hay elementos. En definitiva, lo que nos da pena, yo recuerdo cuando se murió una tía abuela con 100 y pico años, decían, bueno, oye, ya vivió mucho, ya, pero a mí me da pena. Porque en realidad no es que ella muera, es que deja de vivir. Entonces nos crea un vacío y el problema es que dejamos de vivir. Pero la muerte no es algo que podamos decir, es algo, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde? No, pues está en el cielo, no, pues está en nada, porque no creo en el más allá. Lo convertimos en un misterio y simplemente es que la vida tiene un límite y que de alguna manera nos lleva a eso. Tenemos la experiencia de la muerte, pues cuando se te ha muerto un hermano, cuando se te ha muerto un amigo, se te mueren los abuelos, se te mueren, pero que en realidad no mueren, es que dejan de vivir. Entonces dejas de tener relación con ellos, te da mucha pena, pero luego seguimos viviendo, como se dice en los tanatorios, la vida sigue, pero sigue la vida. Y llega un momento en el que tú dices, joder, qué pena, voy a dejar de vivir con las cosas que me hubiera gustado hacer o saber de aquí al futuro y tal, pero porque es algo limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos inventando una entelequia a través de un lenguaje, a través de la palabra muerte. Por ejemplo, fijaros que en la Biblia no se dice el árbol de la muerte, sino el árbol de la vida, y a partir de ahí tenemos pues una serie de secuencias que es lo que nos permiten luego, digamos, sobrellevar y admitir la pena que da que da perder la vida, que da no tenerla ya. Y, por ejemplo, los romanos decían que el hombre muere cuando se le olvida, por eso tendían a la fama. Todas las tragedias griegas terminan diciendo, espero que con esta obra se me recuerde dentro de los siglos, tal y que cual. Entonces, todo eso nos va creando una serie de cuestiones y mitos que, por ejemplo, ahora la técnica, la ciencia, pues quiere buscar lo que antes se buscó en la teología, lo que luego se buscó en la metafísica, lo que luego se... Y claro, todo eso son teorizaciones de algo que es tremendamente material. Es que la vida tiene un límite, pero un límite que es nuestra condición, no hay otra. Y para terminar un poco la reflexión que hace Camus en el mito de Sísifo, que es el que sube para arriba y luego con la piedra, cae la piedra y vuelve otra vez, pues eso es la vida, que te levantas, que vas al trabajo, que vas a leer y luego al día siguiente lo mismo. Pero él dice, lo primero que tenemos que saber, que es el gran problema filosófico, es si quiero seguir viviendo. Y a partir de ahí, pues ya vives y tiras para adelante, hasta que se acabó, de forma natural, de forma artificial o de manera. Es decir, el dejar de vivir por un accidente o porque alguien mata a alguien es tremendo, es un drama, pero porque ha dejado de vivir, porque ya no está conmigo. Porque ahora, por ejemplo, estamos viendo muertes a tutiplén y es curiosísimo. Es decir,
si nos da la pena la muerte de un ser humano, para mí tal ser humano es el ruso, como el ucraniano, como el yemení, como el de Mali o como esto. Pero tenemos ya un enfoque de cuál es la muerte santa, la muerte mala, la muerte que me da lo mismo, y en realidad es la gente cercana la que nos hace llorar, la que nos hace un amigo. Yo, por ejemplo, recuerdo que un amigo que yo tenía, pues hace que no le veía muchísimo, y hace poco tuvimos un encuentro de aquella época gente y tal, me dijeron, ¿sabía que se ha muerto? Pues me dio una pena tremenda. ¿Pero por qué? Porque ha dejado de vivir, porque yo le tenía en el recuerdo, y para mí ese recuerdo ya, pues lo mantengo, pero se ha limitado. Entonces yo creo que tenemos que hacer menos metafísica y más entender las cosas desde nuestro sentimiento, que es la pena, que es el vacío que nos deja, y nuestra limitación de proyecto vital, que llega un momento en el que ya la propia especie te va preparando porque vas enfermando, ya no puedes subir a la montaña, ya no puedes ir a tantas tertulias, ya no puedes esto, ya no puedes lo otro, ¿sí? Y te vas poco a poco, y eso te va dando pequeñas penas que se van sumando hasta que ya se acabó. Nada más. ¿Tienes información del más allá para asegurar eso? ¿Tienes información del más allá para saber eso? Tengo información, pero muchísima además del más acá. Del más acá. Que había una pintada que decía, no preguntes qué hay más allá de la muerte, sino que hay más acá de la muerte. Hay una pregunta que empezamos a vivir cuando morimos. Hay también una frase que dice eso. Pero es una frase. Para mí vacía. A ver, hay dos personas que siguen. Eso es muy, para los dos, esto vale para los dos. Hostia. No, ¿qué somos? ¿Qué somos? Estamos preguntando, ¿qué somos? Somos energía. Caramba, que se nos ha olvidado lo más importante, energía. Nos vamos a transformar en algo, eso está seguro. ¿En qué? Esa energía se va a transformar. Por eso a lo mejor cuando nos morimos sentimos ciertas cosas porque somos energía y esa energía va a evolucionar hacia algún lado. Eso es impepinable. Pero no es impepinable, perdona. Hombre. Son energía nuestras células, nuestros átomos. Cualquiera le dice que no. Pero yo, como pensamiento no soy energía. No, ni como nadie materia. Es energía. Como materia eres energía. Como materia, sí. Claro, sí, te sí, creas sí. y te destruyes. Se va destruyendo y tal, y somos polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, Llámalo no energía. sabemos en lo que nos vamos a transformar. Eso es un misterio. No sabemos. En ese proceso de que va a ser la muerte, igual que el nacimiento, que es una energía pura y dura, no sabemos lo que va a ocurrir. Eso desde mi punto de vista. Y luego, otra cosa que iba a decirle a Ramiro, que es cierto, los asentamientos media poblados se enterrarían a los cuerpos, porque claro, ya olían mal, ya solo... Pero no se les enterraba como iban los nazis y hacían una fosa común y cuerpos a... ¡Hala, venga! Sí, no. Se les enterraba con sentimiento. Y esa espiritualidad es la que a mí me mosquea cuando el ser humano siente esa espiritualidad de enterrar a sus muertos, con esa espiritualidad, ese rito de dejarles la comida, de ponerle sus piedras y de dejarle hasta su colmillo que tenía para cazar o lo que sea. O sea, hay una espiritualidad ahí y eso es lo que a mí me hace pensar que por qué sentimos la espiritualidad, en teoría, el ser humano y no el animal, porque somos animales. ¿En qué? ¿Cuándo cambian las cosas? El misterio. Bueno, y esta palabra misterio estaba Pili y Andoni. Hombre, yo quería, al hilo de lo que decía Ramiro, de las personas y tal, para mí, yo creo que cuando tú falleces automáticamente te vas descomponiendo. Al descomponerte ya no sigues siendo materia viva, porque te conviertes en gusano. Sí. Claro, y de un gusano, la larva de no sé qué, la larva de no sé cuántos, al final es verdad lo que tú querías decir, ¿no? Que al final somos una energía o nos descomponemos y vamos haciéndonos diferentes, no sé cómo decirlo, una transformación. Sí, sí. No quería decir nada más. Y yo voy a decir otra cosa. ¿Alguien cree en las apariciones? Eso lo iba a decir yo antes. ¿Alguien cree en las apariciones? ¿Alguien cree en las apariciones? ¿Alguien ha tenido una experiencia? Con alguien de más allá, ¿no? Sí, alguien ha tenido de los que no es de Si alguien vergüenza me dice contarlo. algo de eso, yo me Yo soy. Vamos a ver, esto es filosofía material. A ver, César, Solo quería comentar.
No de las apariciones. Una cosa, como empezamos por ahí, esto se me va a cuarto milenio. Yo no, lo habláis con vosotros. Bueno, es una experiencia. Sí, sí, pero es que cada uno tiene la suya. Y a mí si me parece un día borracho, no te digo qué. Que yo solo quería comentar que el tema de la magia que aparece cuando se entierra a los muertos, y sabemos de algunos que les enterraban así porque los vestigios arqueológicos no dan para más. A lo largo de la etapa que llevamos en esta tierra, que se calcula que son casi 2 millones de años o 1,5 millones, pues hemos encontrado algunos restos. Al resto no sabemos cómo le trataban. Pero yo creo que toda esa evolución de enterrar a los muertos y a los congéneres y a los familiares y al grupo, porque la sociedad antiguamente se movía en grupo, todo eso viene con la evolución del lenguaje. Cuando el lenguaje evoluciona, empieza a evolucionar todo lo que es la magia y todo lo que es el tratamiento a los iguales. Pero yo creo que solo es cuando evoluciona el lenguaje. Porque antes, como he dicho antes, yo creo que los animales también tienen percepción de la muerte, pero como no tienen lenguaje, no la saben. Eso es importante. Antoni sabe bastante de eso, que está metido en ese tema, que es psicólogo, y el lenguaje causa mucho. A ver, sí, no, yo quería decir... Andoni. No, yo quería decir que, claro, que hablábamos antes, ¿no?, de que estábamos atolondrados con el tema de la muerte, sí. Cómo cambiaba la percepción de una sociedad, digamos, más tradicional, donde, por ejemplo, tú nos comentabas, o tú nos comentabas con la experiencia con el gocho y demás. Eso, claro, esos son procesos de aprendizaje. Es decir, eso es un proceso de lo que le ocurre al niño cuando presencia eso y una y otra vez, es que si se hace bajo las condiciones adecuadas, se desensibiliza. Es decir, lo que en un inicio le generaba un miedo, una sensación de asco, una sensación de tal, pues poco a poco deja de generar esa sensación de miedo y de asco, ¿no? Es por pura exposición y por pura desensibilización. Es un proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, nuestra idea de la muerte ha cambiado porque, claro, paralelamente al término de muerte que estamos usando miedo a la muerte, ¿no? Entonces, el miedo sí que ha cambiado radicalmente en las sociedades contemporáneas, porque en las sociedades tradicionales no estábamos expuestos a tantos peligros o a la idea de tantos peligros como lo estamos ahora. Es decir, ahora con la televisión, con internet, etcétera, tenemos acceso a una información potencialmente dañina, potencialmente peligrosa para nosotros, que en la historia hemos estado expuestos a tantos peligros. Es decir, en una sociedad tradicional, pues sí. ¿Qué relación tendríamos con la enfermedad? Pues teníamos la relación con la enfermedad de la gente del pueblo, de la gente que conocíamos en nuestro entorno cercano. Sabíamos, pues, conocimientos más rudimentarios de que si hacías esto o si tenías estos síntomas, pues podías tener esto otro, tal. Ahora no, ahora tenemos conocimiento de todas las enfermedades que hay. A un clic podemos saber todas las enfermedades que hay, todos nuestros síntomas. Estamos expuestos constantemente en los medios de comunicación a todas las desgracias, a personas que mueren, a enfermedades, a guerras, etc. Lo cual no ocurría anteriormente, porque anteriormente no teníamos acceso a lo que ocurría al otro lado del mundo. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos expuestos a unas condiciones que nuestro sistema emocional y de cómo funcionamos realmente de forma cognitiva, psicofisiológicamente, no es distinto ahora de lo que era antes. Entonces ahora estamos constantemente expuestos a peligros. Entonces, claro, yo veo constantemente en la televisión, pues, guerras, por ejemplo. Y es lo que decía el compañero, ¿no? Que decía que la mente racional no y demás. Yo creo que precisamente lo que falta es mente racional. Lo que precisamente falta es racionalidad. Porque mira, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, si por ejemplo, con el tema del COVID pasó mucho. El tema del COVID lo que pasó fue un proceso de sensibilización. Es decir, le fuimos cogiendo miedo paulatinamente al COVID, porque estábamos expuestos y sobreexpuestos a todas las muertes que ocurrían a diario con el tema del COVID. Había una parte evidentemente racional, había mucha incertidumbre, era normal.
Pero ¿os imagináis si constantemente estuviésemos bombardeados de todas las personas que mueren por gripe, todas las personas que mueren por accidentes de tráfico, por todo esto, si estuviésemos bombardeados constantemente de eso? Y eso aparte, ¿por qué no tenemos miedo a salir en coche, por ejemplo? Cuando hay una probabilidad de matarnos, si viésemos los datos de accidentes de tráfico, la hostia. ¿Por qué? Pues porque nos hemos desensibilizado, es decir, lo hemos hecho a pesar de la posibilidad de tal, y como lo hemos hecho un día y otro, y no ha pasado, pues hemos perdido el miedo. Y ese es el proceso de aprendizaje y desaprendizaje. Lo que pasa es que ahora es eso, estamos expuestos constantemente a una multitud de información en el que precisamente necesitamos un pensamiento racional muy fuerte, muy desarrollado, para poder no solamente no tenerle miedo a la muerte ni tener miedo a secas excesivo, porque ese miedo en excesivo sí que nos impide vivir como nos gustaría vivir, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, recuerdo, y por poner una anécdota, ¿no? Cuando hace ya unos meses, ¿no? Yo tenía un amigo pues que todos los días en un pueblo pues tenía un niño de 10 años que le dejaba ir solo al colegio. El niño ya quería ir solo y tal, y bueno, pues le dejaba ir porque, bueno, de toda la vida en su pueblo había dejado al niño ir solo al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que un día pues vio en la televisión pues un caso que salió hace unos meses de un hombre que asesinó a un niño, que era un pederasta y demás, y a partir de ahí dejó de dejar, es decir, el niño ya no volvió a ir solo al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay más probabilidad de que pase algo o de que no pase? De que no pase. Es decir, eso es un caso es decir, para que ocurra algo de eso, es decir, pues evidentemente, claro que ocurre, ¿no? Como ocurren pues excepcionalidades, ¿no? Pero que nos movemos en un rango de probabilidad de que si ese movimiento ya es suficiente para cambiar una conducta habitual arraigada en el aprendizaje, imaginamos pues todo lo demás a lo que estamos expuestos, ¿no? ¿Realmente estamos actuando libremente, racionalmente con toda la información que estamos teniendo? Yo creo que no. Yo creo que no, porque precisamente cuando sentimos miedo y sentimos ansiedad, nuestro sistema hipotálamo hipofisario, que es como funcionamos psicofisiológicamente, está sobreactivado, y cuando está sobreactivado lo que nos facilita es un pensamiento pues más irracional, precisamente más basado en los sesgos, más basado en decisiones, digamos, apresuradas, porque pensar con toda la información cuesta más trabajo, ¿no? Entonces una cosa, es que Eduardo me recuerda ahí también, y aquí hay mucha gente que quiere decir a mí. Yo solamente quería una observación como reflexión. Fijaros que ahora ya se utiliza poquísimo la palabra muerte. De hecho, vas a un periódico y no la ves, sí, y en el hospital menos. Yo eso lo tengo, vamos, comprobado, y además buscas en Google antiguos, ha muerto tal, sí, pero ahora ha muerto, no, tiene que ser ha fallecido. Es decir, se utiliza la palabra fallecer, que ya falla el medicamento, falla la tecnología, falla tal, y se acabó. Entonces, ese cambio, esa transformación del lenguaje... Tú dices éxitus. Bueno, yo la primera vez que lo oí pensé que... Digo, ¿dónde está el éxito? No, salida. Salida. Pero fallecido, la palabra fallecer, ha fallecido, tal, no te dicen ha muerto, sino ha fallecido, verdad. Y hasta en los periódicos. Entonces, es más suave, es más suave. Que lo que decía César, es una cuestión de lenguaje conceptual, y como decías en esta intervención, es decir, cómo vamos adaptándolo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todavía tenemos una rémora con respecto a la manera de decirlo anteriormente, y empezamos toda esa cosa misteriosa, tal y cual, cuando ahora ya es, usted ha fallecido, ya ni la medicina ni esto funciona, ha fallado, se acabó. O se fue, también se dice, se fue. Se fue, sí, también. Es como disfrazar un poco el tema, ¿no? Se murió. Es más suave, es más delicado. A ver, una cosa, que como queda poco tiempo para... Como ha salido antes Felipe con el piano, aquí quiero ponerme aquí. Es que queda muy bien, ¿eh? Yo que no sé tocar más que así. Que dentro de un mes pues celebramos así, vamos a hacer otro de estos sobre el cinismo, que es una escuela filosófica que alucinas, que lo flipas, que dicen ahí, porque nos enseña muchas técnicas de cómo hay que tomarse un poco la vida. La pregunta de hoy era, bueno, el tema de hoy era nuestras vidas ante la muerte. Todos sabemos que en este tiempo no nos ha dado
pues tiempo, espacio a culminar, porque hay muchas interrogantes y tal. Pero hay una frase de Anatole France que, bueno, como habéis estado tan bien y no ha hecho falta moderador, que es como tiene que ser, una frase que más o menos de Anatole France, que era un ateo tremendo, ¿no?, del siglo XIX, viene a decir que muchos anhelan la otra vida sin saber qué hacer con esta. Esta gente. Es decir, que yo no sé si será un misterio. La palabra misterio, la verdad es que, Eduardo, respétame, igual que yo creo que cuando has dicho, Andoni, que hay que razonar, no va en contradicción con sentir emoción. No, claro, no tiene nada que ver. Pero en este contexto, creo que joder, nuestra vida ante la muerte, bien, no sé lo que será, pero lo que sí tenéis claro es que estamos ahora, ¿no? Ahora estamos. ¿No te parece poco misterio? ¿O a qué misterio? Yo no sé con qué será un misterio. La realidad que se nos muestra ahora, vamos a poner un palabra poético, misterio. Para mí esto es un misterio. Claro, lo puedes analizar científicamente desde el punto de vista de la biología, la química, etc. Y aquí surgimos nosotros, ¿no? Pero yo creo que no hay que esperar. Es decir, no se puede esperar grandes eventos cuando tenemos ante nosotros. Pasamos delante de la Catedral de León y dice, joder, 1250, ya había gente haciendo esto, cayéndose, del andamio que ya ni pasaron, no había el Diario de León ni la Nueva Crónica, y si morían. Entonces, eso es lo más increíble, increíble, no es increíble, es que lo que está sucediendo ahora, estar aquí, a veces sin ganas, que hay mucha gente que está aquí en la vida y no ha querido venir. Y además no vale decir, no, pues suicídate, ¿no? Porque cuando un toro de Lidia está ahí en el coso, no dice, me suicido antes que la espada me mate. Es que ese tema, claro, ¿cómo te vas a suicidar si estás vivo? Creo yo, y no ha salido, que una pregunta fundamental en esta cuestión es, no si yo me suicido, sino, ¿voy a meter a alguien a esta vida que sé que es mortal? No sé dentro de 1000 años, pero hoy por hoy es mortal, de dolor, de sufrimiento. Si tú te suicidas, muy bien, pero por ejemplo, aquí hay un problema ético fundamental, y es, en este mundo en el cual ocurre todo esto que estamos viendo, las muertes, la tragedia inevitable de las vidas, de la pobreza, la marginación, ¿es de recibo poner en la escena a seres? Ese es otro tema que podría salir, ¿no? Y también con, no para acabar como el ita missa es del cura, pero creo yo que sí es verdad, al hilo de lo que ha salido aquí, antes había religión católica, tal, ahora siguen ahí con todo el morro, bueno, por otras razones, pero creo que sí es verdad que se está perdiendo pues el rito, el analizar lo que es nuestra vida, tiempos de espacio para, oye, esto, ¿y por qué tal vez Laura se nos atolondra desde Movistar, Iberdrola, etcétera, con series? Porque cuanto tú más estás consumiendo, menos te enteras de la vida que nos vive. La vida que nos vive ahora, ¿no? No la de el misterio de la muerte, que a lo mejor nos pilla un terremoto y no sabemos nada. En este momento, ¿no?, que está pasando ahora. Entonces, claro, mientras más los sujetos en los pisos individuales consuman Antena 3 y el Vicio 5 y lo que sea, pues bueno, más una sociedad inercial, totalmente compulsiva, que no se para ni, le quitan ética en la educación, les dejas en valores 1 hora, por ejemplo, y es igual. ¿Por qué? Porque tenemos, que hablar de la guerra en todos los lugares. Creo que es muy importante lo que ha dicho Andoni, todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? No hay ser humano que pueda aguantar, ¿no?, debido a nuestra limitación, tanto sufrimiento. Entonces, una cosa es muy interesante, apagar la tele, hagamos más tertulias filosóficas con amigos, con gente que no conocemos, porque le estamos cada vez viendo más como extraños creemos que son, si no hablas con gente amiga, hablas con alguien de la calle extraño, crees ya que es acosarle, ¿no? Creo que hay que salir, pero con gente de carne y hueso. Entonces yo estoy muy agradecido, igual que todos los que estáis aquí, supongo, y por supuesto, de las cosas tan interesantes que se han dicho. No se acaba aquí, nosotros no concluimos nada, ya concluirá nuestra vida, ¿no? Pero si lo llevamos así en nuestra razón y en el corazón, yo creo que puede germinar. Creo que se está acabando con la religión
por una parte, yo encantado, soy ateo esencial total, no la quiero, pero se está perdiendo meditatio de la vida, meditación de la muerte. Los niños no saben nada, o sea, tú le enseñas un burro, en las granjas escuelas vienen de Madrid, y esto es una vaca, esto existe, no saben nada, entonces es tremendo. Entonces muy agradecido de verdad a todos y todas, ahora como se dice, ¿no? Como tiene que decirse, todos también, por este encuentro pues tan cercano, ¿no? Con el epílogo esta, creo que con el epílogo esta ha quedado claro ya dónde hay que dirigirse. Ahora. Eso es. Ahí. Adiós y al aquí. misterio. El misterio está en la centro. Con el epílogo esto está claro. Podría... Yo creo que es una buena frase esa. Por Vale, ahí no entramos todos. Aquí vale todo. Yo creo que un debate filosófico no se puede definir al final el cierre. Nada, nunca hay cierre, hasta que sí, no... sí lo ha habido. No, sí lo ha habido. La vida es interminable, yo creo. Sí lo ha habido. Bueno, pues muy agradecido, chicos, y creo que vosotros... Venga, hasta luego.